Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando, fijarse en las palabras, proclamando el evangelio del reino y diciendo, proclamando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio del reino, el reino de Dios, el evangelio se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En qué evangelio? El evangelio de Dios, el evangelio del reino. Y eso quiero hablar un poco sobre lo que es el evangelio del reino, porque se habla mucho del evangelio del reino, pero pocos lo entienden. Es por eso que antes el hermano José Luis me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay...? Y una de las razones es porque con muy rara excepción, el evangelio que se predica en el último siglo, por no ir más atrás, perdón, voy a decirlo de otra forma, con muy pocas excepciones, el evangelio que se predicaba en el primer siglo es cuando Jesús y los discípulos, los apóstoles, no existe hoy. Y yo sé que eso puede sonar un poco chocante para algunos, pero esa es la realidad. El evangelio que se predica hoy es el evangelio de salvación, lo cual no está en la Biblia. Es el evangelio de, qué sé yo, egoísta, de bendición. Es el evangelio de libertinaje, lo que muchos llaman la hipergracia o confunden la gracia que enseña la Biblia, la que enseño yo con el libertinaje, que no es lo mismo, y espero que entendáis eso sin entrar en detalles. El evangelio del legalismo, que es lo que predicaban los judíos cristianos del primer siglo. Pablo tenía un problema con esto, porque había un montón de judíos que se entregaban al Señor, especialmente en Jerusalén. Se entregaban al Señor, eran creyentes, eran hermanos, creían en Cristo Jesús. Pero después, cuando Pablo iba a predicar a los gentiles, iba a predicar a la casa de los gentiles, de Roma, de Pedro con Cornelio, y así a través de los hechos de los apóstoles, vemos que estos cristianos venían y decían, sí, la salvación es por fe en Cristo, sí, la salvación es por gracia, la salvación es creer que Cristo Jesús murió por tus pecados en la cruz de Calvario, pero tenéis que hacerse judíos, o sí es por gracia, pero tenéis que circuncidaros. Ese es el evangelio del legalismo, que mezclan cosas en lo que es la salvación, en lo que es el evangelio. Ahora, los dos extremos son malos, tanto la gracia extrema como la gracia libertina, no sé si es correcta esa palabra, eh, que es el evangelio donde sí, porque como Cristo me ha perdonado todos mis pecados, puedo hacer lo que yo quiera. Y como Cristo Jesús ha muerto por mí en la cruz del Calvario, puedo vivir como yo quiera, porque la gracia me cubre, porque Jesús ya me ha perdonado, porque todo me es permitido, puedo hacer lo que quiera. Esos dos extremos son malos. En la Biblia, Cristo Jesús, empezando con Juan el Bautista, y después Cristo Jesús, como hemos visto en Marcos 11, 1, y después los apóstoles predicaban solamente un evangelio, que es el evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia? Que el evangelio que Juan el Bautista predicaba, el evangelio que Jesús predicaba, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que Pedro predicaba, el evangelio que los demás apóstoles predicaban durante el primer siglo, desataba la furia del mundo. Era un evangelio tan radical, tan incomprometedor, que aún los hombres más poderosos sobre la tierra, los césares, los emperadores y los reyes temblaban cuando escuchaban a Juan predicar, o cuando escuchaban a Pablo, Pedro, Jesús, etcétera, predicar el evangelio del reino. Era un evangelio, el evangelio que se predicaba en el primer siglo.
destrozaba, por así decirlo, todo el sistema mundano, todo el sistema del mundo, todo lo conocido y lo cómodo en lo cual estaba viviendo el mundo. O sea que no sé si me estáis entendiendo, no era un evangelio radical. Hoy en día ese evangelio se ha perdido. Hoy en día ese evangelio, como he dicho antes, con muy pocas excepciones, se predica. Eh, es un evangelio que no está motivado por culpabilidad. Me siento culpable, por lo cual me voy a acercar a Dios a ver si tiene misericordia de mí. Me siento condenado, voy a ir a la iglesia y hacer la oración de fe para que Dios no me mande al infierno. Me siento avergonzado por mi vida pasada, cosas así. Es un evangelio que no está motivado por deberes religiosos, no está motivado por temor al infierno, no está motivado ni siquiera por la esperanza del cielo, sino que está motivado, y poner atención, el Evangelio del Reino está motivado solamente por una cosa, y una, es una revelación de la gloriosa persona de Cristo Jesús y su poder irresistible, lo que te lleva a doblar tus rodillas y reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Ahora, la calidad del Evangelio que se predique, la calidad del creyente, y creo que esto lo he dicho en otra ocasión, pero la calidad de la vida del creyente depende, es el resultado del Evangelio que se ha predicado o que ha escuchado o que ha recibido. Ahora, ayer comentábamos, como decía antes, con unos hermanos y le damos gracias a Dios porque Dios está levantando en muchas partes un grupo de, de personas que están recobrando, reclamando este evangelio del reino, declarando el evangelio del reino con todo lo que eso significa y todo lo que eso, lo que es, lo que significa para nosotros, para la vida del creyente. Un evangelio, como he dicho antes, que no está orientado por las reglas, ni está, ni es indiferente. Si creo, creo, si funciona, funciona, si no, no, si tal. Mientras yo me sienta bien, me da igual. O sea que ese es el Evangelio del Reino y eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. La diferencia es que este Evangelio del Reino produce, como he dicho antes, conflicto. Juan el Bautista fue decapitado por predicar el Evangelio del Reino. Jesús fue crucificado por predicar el Evangelio del Reino. Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio del Reino. Pablo fue asesinado por predicar el Evangelio del Reino. Y donde quiera que Pablo iba y predicaba el Evangelio del Reino, inducía o fomentaba revolución. La gente se revolucionaba, los demonios se revolucionaban a la gente, causaba división, causaba conflicto, incluso entre amigos y familia. Las demandas del reino de Dios son tan absolutas que amenazan incluso nuestras amistades y nuestras relaciones. Ahora, la palabra que podríamos usar es radical, es un evangelio radical, y ese evangelio radical se ha perdido. Y eh, es por eso que muchos jóvenes, por ejemplo, hoy en día, muchos jóvenes están perdiendo, incluso en países como Estados Unidos y en Europa, donde no es normal lo que estoy a punto de decir, pero se radicalizan y van buscando la solución y una razón para vivir, una meta por la cual vivir, una meta por la cual morir. Y se meten en cosas como el islamismo y todo este tipo de doctrinas. ¿Por qué? Yo conozco por lo menos a dos jóvenes que se han criado en hogares cristianos. em, y cuando empezaron a pensar por sí mismos y a crecer y a pensar y a ver, se, uno de ellos, gracias a Dios, lo probó, pero se dio cuenta al final y cambió su forma de actuar, pero el primero no. Se metieron en el
en el yihadismo, en las enseñanzas del el Islam extremo. ¿Por qué? Porque decían, ¿por qué? Si yo vengo a la iglesia y veo a los jóvenes que hay en la iglesia, el único interés que tienen, lo único por lo cual viven, es por el fútbol, es por la política, por algún partido político, es por pasarlo bien, es por disfrutar y es por, ok, cuidado con lo que voy a decir, es por asimilarse al mundo lo más posible sin cruzar la línea para que Dios no los condene. ¿Me ha entendido alguien o no? Mientras que, mientras que este joven, buscando y estudiando el yihadismo, se dio cuenta de que le daba una razón para vivir y lo más importante, le daba una razón para morir. Muero por mis creencias, doy mi vida por aquello que yo creo. Ahora, ese radicalismo, ese tener una razón por la cual morir, porque vivir es fácil, pero morir por lo que crees, cuesta más. Eran síntomas, eran parte del Evangelio del Reino que se predicaba en el primer siglo. Como he dicho antes, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decirle al gobierno la verdad. Jesús fue crucificado, Pedro encarcelado, Esteban apedreado, y así a través de toda la historia. Traía persecución, traía odio, traía revueltas donde quiera que iban. Y cuando se predica el Evangelio del Reino, produce lo mismo incluso en el día de hoy. En Estados Unidos conozco por lo menos 5 pastores que están siendo perseguidos ahora mismo. Tienen que haber muchos más. 2 de ellos han estado en la cárcel, uno de ellos 1 año y medio. Hace poco los soltaron por predicar el Evangelio del Reino, por predicar que Cristo Jesús es el Rey y el Señor, por predicar que Cristo Jesús es el sanador. O sea que aún en países con libertad religiosa, creo que le pregunté antes a Samuel qué pasa en el Reino Unido. Escuché hace 2 o 3 días un rumor de que el gobierno estaba tratando de controlar y de impedir que se predicase el Evangelio. Ok, sin embargo, vemos a gente como Pablo de Tarso. Entraba en una ciudad gentil, y él solo, sin televisión, sin tecnología como la que tenemos hoy. em, Entraba, predicaba el Evangelio del Reino y muchos paganos gentiles daban su vidas, su alianza totalmente a Cristo Jesús de Nazaret, al Dios verdadero, al Señor verdadero de esta tierra. Y es por ahí donde van los tiros. Fijarse en las palabras que uso. Pablo dejaba esa ciudad después de estar ahí solamente 2 o 3 meses. Abandonaba esa ciudad por necesidad durante años, pero cuando volvía, y acordarse que eran ex paganos, gentiles, no tenían influencia de las sinagogas, no tenían influencia de la ley de Moisés, no tenían influencia de las sinagogas. Sin embargo, Pablo regresaba 2 o 3 años después de haber estado con ellos solamente 2 o 3 meses, y los encontraba fieles y firmes. Y estoy hablando en tiempos de persecución. Me viene a la mente la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses era una de las iglesias más perseguidas de todas las iglesias que menciona la Biblia. Todas ellas recibieron persecución a un nivel u otro, pero la de tesalonicenses y Pablo solamente pudo estar con ellos 3 meses. ¿Por qué? Porque se levantó una revuelta y lo cogieron y lo echaron de la ciudad. Tuvo que salir huyendo porque lo querían matar. Tuvo que irse. Y si leéis después las cartas a los Corintios, veréis cómo llora por los creyentes. Anhelo veros. Le dice a Timoteo, ve a visitarlos, a ver cómo están. Anhelo veros porque no sé cómo estáis, no sé si estáis firmes o no. La persecución es grande. Sin embargo, manda después de 2 años de no verlos, manda a Timoteo. Timoteo va y los visita y vuelve. Y le dice fue Timoteo o Tito. Tito parece. Le dice Tito a Pablo, le dice, mira,
los creyentes de Tesalónica, en medio de la persecución, dispuestos a dar su vida por Cristo, no pueden comprar ni vender, no pueden entrar ni salir con libertad, están siendo perseguidos, sin embargo, ahí están firmes y fieles y añoran verte porque te echan de menos y quieren volver a tener comunión contigo. Eso es el efecto que tiene el mensaje revolucionario del Evangelio del Reino. Todo lo demás que se predica hoy en día, el evangelio de salvación, el evangelio de comodidad, el evangelio para evitar el infierno, el evangelio para irte al cielo. ¿Qué pasa con ese evangelio? Lo digo por experiencia, por los años que llevo de pastor, que cuando esa persona que no está escuchando, no está bajo la influencia de ese evangelio o de esas personas o circunstancias, con el contratiempo mínimo se apartan de Dios, ¿ok? No digo se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. Es que Dios no me ha contestado mis oraciones. Es que ahí donde estoy, los inmigrantes, hablamos antes de inmigrantes, los inmigrantes se van a otro país. Es que ahí en el país a donde me he ido yo, no está la misma iglesia que a donde que iba yo cuando estaba en mi país. Ahora la pregunta que les hacía yo a algunos de ellos, ¿estás sirviendo? ¿Has recibido a Cristo? ¿Es Cristo Jesús el Señor de tu vida? Porque Cristo, el Cristo que yo predico, el Cristo que está en la Biblia es el mismo en un país que en otro. Es el mismo en Estados Unidos que en Sudamérica. Es el mismo en España que en Argentina. Es el mismo en China que en Holanda. Ahora, si tú has recibido una iglesia, has recibido una religión, entonces es normal que como no está la misma, que no hablan como tú o que no tal, pues te apartes. Pero si realmente has conocido, has dado tu lealtad a Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que te pueda separar ni te pueda conmover, aunque estés solo. El evangelio del reino es el evangelio de violencia. Es un evangelio que sacude comunidades y naciones hasta el mismo fundamento, que produce uno de dos resultados, o la obediencia de la comunidad o de la persona, o el rechazo. Es tan poderoso el Evangelio del Reino que va a molestar toda generación que la escucha, alterando y cambiando la vida de la gente totalmente. Y cuando uno obedece el Evangelio del Reino, como acabo de decir, es inmovible. Aquí en la tierra pueden venir tormentas, puede venir persecución, pueden pedirte que des tu vida por Cristo. Puede haber tribulación, puede haber necesidad, puede haber tormentas, puede haber persecución, que nada te moverá de tu devoción y de tu lealtad. Aquel que le has prometido tu lealtad, que es Cristo Jesús, el Rey y Señor verdadero. El mundo, el mundo tiene que responder a aquellos que proclaman el Evangelio del Reino. Es por eso que si tú crees el Evangelio del Reino, no tienes que acobardarte e incluso estar dispuesto a dar tu vida por él. Hasta el mundo religioso tiene que temblar cuando una persona que proclama el Evangelio del Reino tiene que sacudirse, tiene que molestarse cuando alguien se levanta predicando el Evangelio del Reino. Y como he dicho antes, tristemente, este Evangelio casi no existe hoy. Y es por eso que perdemos tantos jóvenes a los extremos, a las sectas y a los movimientos extremos. Es por eso que perdemos tanta gente a los grupos terroristas, a las pandillas, al mundo del materialismo y del consumismo. Gastar dinero. ¿Por qué? Porque son atraídos por este evangelio falso en vez del evangelio que predicó Cristo Jesús. Y es por esta razón que el cristianismo, hay personas, incluso en este grupo, personas que me preguntan vez tras vez, ¿por qué el cristianismo de hoy es tan débil? ¿Por qué es tan inefectivo? ¿Por qué no hay poder? Por esto, porque no estamos predicando el evangelio del reino.
Y es tiempo que el Evangelio del Reino vuelva a ser predicado por aquellos valientes dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús, por el Evangelio del Reino. Y no es fácil. Hay dos evangelios, como he dicho antes, tres evangelios. El Evangelio legalísmata, el Evangelio libertino y el Evangelio del Reino. ¿Cuál estamos siguiendo? ¿Cuál has creído tú? Y cuando tú crees el verdadero, no te vas a dar cuenta que mientras más y más eh, desarrollas esa lealtad a Cristo Jesús, aunque todos lo demás se esté en contra. Incluso, como he dicho antes, el mundo religioso, tú te mantienes firme. No es tu problema. No sientes la necesidad ni de juzgar, ni de condenar, ni de convencer a nadie. Simplemente predica y declara y vive el Evangelio del Reino. En el antiguo, en el primer siglo, como he dicho antes, el Evangelio era ese. Vemos en lugares como Tesalónica, vemos en lugares, en ese tiempo tener en cuenta, porque a veces leemos el libro de los Hechos y decimos, uy, queremos volver al libro de los Hechos, qué bonito, qué glorioso, qué bien. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces cuando leemos la Biblia es que en esos tiempos lo que dominaba en el mundo de ese tiempo era el imperio romano y era la adoración a César. César era Señor. Cuando, cuando alguien decía Ave César, el saludo estaba diciendo César es el Señor. Y de repente viene Juan el Bautista, de repente llega Cristo Jesús en carne, de repente se levanta gente como Pedro, Pablo, Juan, Esteban, a Esteban y Esteban sobre todo, leer la defensa de Esteban en Hechos y veréis lo que estoy diciendo. Y empiezan a predicarle, a declarar a la gente, a declarar, hay otro Señor, Cristo Jesús es el Señor, César no es el Señor, y para creer en Cristo, para ser salvo, tienes que negar a César y reconocer y dar tu lealtad a Cristo Jesús, el Rey de Reyes. No sé si los podéis imaginar la escena, imaginarse esos tiempos. Muchos de los judíos perdían su posición en las sinagogas. Muchos perdían sus amistades, muchos no podían comprar ni vender porque no les daban permiso de abrir negocios ni de vender en el mercado. Estoy hablando de los judíos. Eran rechazados por su propio pueblo. Y después los gentiles, por el otro lado. Negabas el señorío de César, podías perder la cabeza en muchos pueblos, según cómo de fieles o cerca de Roma estaban. Tesalónica, vuelvo a repetir, era uno que estaba bastante cerca, Filipos, otro. O sea que el aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el aceptar el Evangelio del Reino requería que tú dieses toda tu alianza, rechazaras toda la alianza a cualquier otro sistema, a cualquier otro imperio, a cualquier otra enseñanza, a cualquier otro Dios, a cualquier otra enseñanza, y doblaras tu rodilla ante el Rey nuevo, el Rey de Reyes, Cristo Jesús. En Gálatas 6:14, el apóstol Pablo dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Eso es el Evangelio del Reino. Y como he dicho antes, eso no existe o muy poco. Cuando fue la persecución, digo fue porque hubo un tiempo, una temporada bajo el señor Mao Tse-tung y otros que le siguieron, y el que le siguió. Eh, Cuando la persecución en Rusia y en China era muy extrema, muy exagerada. Hoy en día sigue habiendo persecución, pero no se nota tanto, está más callada, no sé cómo decirlo, más callada, más escondida, lo hacen más en secreto. Pero en esos tiempos era bastante público, era bastante severo. Y
el ejército perseguía a los creyentes. El- y pasó lo mismo que le pasó a, le pasó a mí, lo mismo que le pasó a Pablo con los de Tesalónica. Habían un montón de misioneros, algunos de ellos famosos, si menciono sus nombres los conoceréis seguro, o habréis escuchado hablar de ellos. Cuando fue la revolución en China, el gobierno cerró echó a todos los extranjeros, a todos los misioneros, a todos los pastores que no eran nativos, los echó todos fuera del país y cerró las puertas, lo que se llama la cortina de bambú. Y muchos de estos predicadores, misioneros se fueron llorando como Pablo y tristes, diciendo qué va a pasar. La iglesia solamente tenían, a propósito, ahora que me acuerdo, solamente después de años de trabajo, se habían convertido a lo mejor 10, 12, 20, la iglesia más grande pastoreada por un extranjero. A lo mejor tenía 50 miembros, 50 chinos nativos salieron del país llorando, diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a perder todos porque no están preparados, no tienen enseñanza. Solamente le hemos predicado a Cristo. Sin embargo, cuando la cortina de bambú bajó, como digo, y se abrió y la cosa se calmó un poco, volvieron algunos misioneros y se dieron cuenta a su sorpresa de que la iglesia en China había crecido a miles y miles y miles y millones cristianos por todos lados, escondidos, no podían salir al público, no podían, tenían que reunirse en casas, pero había crecido. Y le preguntaron a algunos como Watchman Nee y a otros, ¿qué ha pasado? No esperábamos encontrar a ninguno. Y les contaron este testimonio. Nosotros nos habéis predicado a Cristo y nosotros hemos dado nuestra lealtad a Cristo. Y no vamos a doblar nuestra rodilla ante ningún otro Dios que no sea Cristo, ante ningún otro emperador que no sea Cristo. Y el Cristo a quien le hemos dado nuestra lealtad es el Cristo de la Biblia, el que hacía milagros, el que resucitaba muertos, el que daba su vida por el pueblo, por la gente. Sus seguidores daban su vida y nosotros hemos creído en ese Cristo. Y nos da igual si nos matan o no nos matan, si nos persiguen, no nos persiguen. Pero la iglesia estaba ahí poderosa, moviéndose en el poder sobrenatural que para ellos era natural, porque es lo que habían aprendido, lo que habían practicado desde siempre. Sanando enfermos, resucitando muertos. Hay algunos libros por ahí, creo que aquí tenemos uno o dos de testimonios de ese tiempo. Eso es el Evangelio. En el primer siglo, el darle tu vida, un cristiano del primer siglo, darle tu vida a Cristo Jesús y reconocerlo como Señor, era tan extremo como hoy en día es el radicalizarse en uno de estos movimientos yihadistas. Entregaban toda su lealtad a Cristo Jesús. La gente los veía como peligrosos, subversivos, rebeldes, de la misma forma que hoy en día vemos a los terroristas. Y ese es el cristianismo. Hoy en día es difícil encontrar esto. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, queremos imitar tanto al mundo, ser reconocidos por el mundo, ser aceptados por el mundo, tener estatus en el mundo, que el gobierno nos reconozca, que nuestros jóvenes no se vayan al mundo. ¿Y qué hacemos para que nuestros jóvenes no se vayan al mundo? Hacemos discotecas cristianas en la iglesia, música cristiana, máquinas de humo, máquinas de tal. Todo eso está bien. Y los focos, si quieres tenerlas, bien. Pero lo que no está bien es que confundas eso con la unción de Cristo, la entrega radical a Cristo Jesús. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? Le preguntas a cualquier joven hoy, ¿por qué estás dispuesto tú a morir? No tienen idea. Por eso viven de cualquier manera. Le es tan fácil comprometerse y vivir de cualquier manera sin compromiso, porque ¿para qué? Y todo esto va a terminar. El evangelio que predicaba Cristo Jesús y los apóstoles transformaba individuos, transformaba culturas, transformaba
a la gente. Y si queremos ver avivamiento verdadero, y si queremos ver transformación, y si queremos ver nuestra cultura y nuestros países transformados, vamos a tener, queramos o no queramos, es la única opción a predicar este evangelio del reino. ¿Nos va a costar persecución? Sí, posiblemente. ¿Va a costarnos que algunos familiares nos desprecien? Sí, Jesús mismo lo dijo. Si no estás dispuesta a odiar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos y a este y al otro por causa del evangelio, no eres digno de seguirme. ¿Nos va a costar la persecución? Sí. ¿Nos va a costar que el gobierno no nos acepte? Sí. Hoy en día el gobierno, estaba comentando con alguien esta semana, el gobierno está tratando de meter una ley para que el evangelio sea reconocido al mismo nivel que otras religiones aquí en España. Muy mal. Muchos están diciendo, uy, qué bien, gloria a Dios, tal. Mal, mal, mal. Porque Dios nunca, nunca ha querido que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, sea reconocido en este mundo. El momento que la iglesia es reconocida por el mundo, pierde su poder, pierde su influencia, pierde la autoridad para transformar la sociedad. ¿Cómo se entra a este reino radical? Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Son actitudes del corazón que Dios activa en nosotros. Dios nos lleva al arrepentimiento. Dios nos lleva a la fe. La fe viene de Dios a través del Espíritu Santo. Y es por eso que el Evangelio del Reino es el Evangelio de gracia, no de obras, porque es Dios, como he dicho antes, es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. Si tú eres un seguidor de Cristo Jesús hoy, es porque la gracia de Dios te ha capacitado, te ha llevado, por así decirlo, a creer que Cristo Jesús es el que dijo ser, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, el que llevó tus pecados para que tú no tengas que llevarlos, ni vivir bajo esas cadenas. Si eres creyente hoy en día es porque la gracia de Dios te ha dado la habilidad de arrepentirte, el arrepentimiento de Dios, la bondad de Dios, dice Romanos, la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento y a creer el Evangelio. Vamos a leer dos versículos en Hechos, uno en Hechos 11, para que veáis este concepto. Hechos 11, 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios, ha concedido Dios. ¿Quién lo ha concedido? Las palabras bonitas de Pedro. Ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. En el otro versículo, en 2 Timoteo 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Dios les da el arrepentimiento que conduce a pleno conocimiento de la verdad. Ahora, por favor, no tomar estos versículos y retorcerlos y decir, entonces si Dios no me da fe, si Dios no me da el arrepentimiento, si no puedo ser salvos. No, porque la Biblia dice en todo el contexto, acordarse lo que hemos estudiado de la palabra de Dios y la naturaleza de Dios, que Dios nos lleva a todos. Dios murió por el mundo entero. Dios llevó los pecados del mundo entero y Dios nos lleva a todos al arrepentimiento. Una cosa es que queramos aceptarlo y otra no. En Lucas 12:32, y este versículo es para vosotros, aprendérselo de memoria. No temas, rebaño pequeño, porque porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. En otras palabras, es por gracia, predícalo. No tengas miedo a la persecución, no tengas miedo, no prediques rebelión, no prediques es que tú crees esto y tú no te vayas al cuello de la gente, predica el reino. Este es el reino, lealtad a Dios, lealtad al Dios. Cristo Jesús es el Rey. Todo lo demás tiene que doblar su rodilla ante Dios. Y eso es radical.
es tan radical que el bautismo. Y voy a hablar un poco del bautismo. Si hay alguien en este grupo o que me está escuchando que aún no ha sido bautizado, ponga atención a lo que voy a decir ahora. El bautismo es sumamente importante. Y no estoy diciendo en ningún momento que necesitas bautizarte para ser salvo. Lo que estoy diciendo es que es realmente importante para entender este concepto de lealtad a Cristo y al reino de Dios. Es parte del evangelio del reino. Cuando una persona aceptaba el evangelio del reino de Dios en el primer siglo, se arrepentían de sus pecados y se arrepentían de sus alianzas a otros dioses y a otros sistemas. Creían en las buenas nuevas del Cristo Jesús como Rey y Señor. Y la Biblia dice que se bautizaban en agua, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra bautizar, la palabra en el nombre, la palabra bautizar quiere decir sumergir, introducirse. En el nombre quiere decir eh, en su identidad, en todo lo que Él es. Ok, no es una fórmula mágica, no es decir en el nombre de Jesús te bautizo. No, te estoy bautizando en Cristo. Y esa es la parte radical. En el bautismo bíblico en la Biblia significa muerte al viejo mundo, muerte a la forma de vivir antiguamente. Significa resurrección y nacer de nuevo al reino de Dios. Eso es el bautismo. El bautismo es el cambiarte de bando. El bautismo es el renunciar al sistema del mundo, a los principados y a los poderes y a los señoríos de las tinieblas de este mundo que gobiernan y controlan tu vida bajo la autoridad de Satanás. Para poder entrar a este reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de Dios, tienes que empezar de nuevo. Y para eso sirve el bautismo. Y es por eso que es sumamente importante. Espero que estáis viendo que es mucho más que simplemente un acto, una fórmula sin poder. El bautismo es tu nuevo comienzo. Es el poner todo tu pasado en la tumba detrás de ti, sepultarlo en las aguas. La promesa de tu lealtad ante todo el mundo que te está viendo, ante Dios y los demonios, de que has cambiado de reino. En 1 Pedro 3:21 dice la palabra de Dios, versículo 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva no quitando la suciedad de la carne, sino una petición a Dios como de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. O sea que no te lava tu carne, no te borra tus pecados, no te limpia tu suciedad exterior, sino que lo que hace es cambiar tu conciencia de tu vida pasada y cambiarla y resucitar con Cristo una conciencia nueva como hijo de Dios en Cristo Jesús. El mensaje del reino a través de del libro de los Hechos es el mensaje que predicaban los apóstoles. Arrepentirse, creer y ser bautizados. En ninguna parte veréis que dice, cree en el Señor Jesucristo, repite esta oración, después de mí serás salvo. Cree solamente y serás salvo. Cree y repite la oración del pecador y serás salvo. No lo vas a encontrar en ningún lado. El Evangelio del Reino dice, arrepiéntete. En otras palabras, cambia tu forma de pensar, cambia tu lealtad. Cree que Cristo Jesús es tu Rey y Señor y bautízate para mostrarlo, para romper con tu pasado, para declarar que ahora estás resucitando con una lealtad a un rey diferente al otro. Es por eso que cuando hablé de los hermanos en China, dije antes que muchas veces los soldados chinos los seguían a los grupos que sabían que eran cristianos, se iban al bosque a reunirse juntos, a adorar a Dios, o se iban a un río a bautizarse, los seguían y se quedaban escondidos mirándoles. Mientras cantaban, no hacían nada. Y esto lo podéis ver en los libros de testimonios que hay. Mientras oraban,
ahí se quedaban mirando los soldados. Mientras predicaban, se quedaban ahí mirando, no hacían nada. Pero cuando uno de ellos bajaba las aguas y se bautizaba, levantaban el fusil, le pegaban un tiro en la cabeza y lo mataban. O se los llevaban presos a todos y los encarcelaban. ¿Por qué? Porque entendían lo que significaba, entendían lo que estaban haciendo. Esta persona está demostrando que su lealtad está puesta en otro, no en el emperador de China, no en el gobierno, no en el sistema nuestro. Tenía un significado profundo y real. Estaban literalmente firmando su solicitud a muerte, o sea, a ser matados. Y es por eso que en la iglesia primitiva, en el primer siglo, la gente miraba a los creyentes como total rebeldes, como gente rara, como gente. Cuando tú te bautizas ya no eres parte de este mundo, ya no puedes hacer las cosas como lo hace el mundo. Eres una nueva creación, eres parte de un nuevo reino, eres parte de una nueva nación. Cuando te bautizas, cuando yo me bauticé, me dijeron, repite estas palabras, me decían, ¿tú crees que Cristo Jesús es el Señor de tu vida? Yo decía, sí, con temor y con una voz suave que no me escuchara nadie, sí. Entonces el predicador decía, por la fe que has confesado, yo te bautizo. Te metían debajo del agua. Sin embargo, lo que deberíamos declarar cuando alguien se está bautizando, y si alguien piensa bautizarse, aprende esto, léelo en la Biblia, es decir, con voz, con fuerte, sin temor, yo me bautizo. ¿Por qué quieres bautizarte? Yo me bautizo porque a través del bautismo denuncio y renuncio a a toda mi lealtad anterior, a los demonios que controlaban mi vida, a mi ego, a mi forma de hacer las cosas, a querer hacer las cosas como yo quiero, y renuncio a todo mi pasado, renuncio a mi pecado, renuncio a mi egoísmo, renuncio a mi orgullo, renuncio a mi esfuerzo por querer ser bueno y alcanzar a Dios. Y muero a ese pasado, muero a mis fracasos, muero a mi pecado, muero a las ataduras, muero a toda cadena, muero a todo señorío. Y cuando salga del agua, declaro que he resucitado en Cristo, que Cristo, mi lealtad ahora es de Cristo y que Cristo es mi Señor. Renuncio a mi pasado, vivo para Cristo. Ese es el bautismo. Yo he estado en bautismos, he bautizado gente y he estado en bautismos y he visto bautismos que cuando el que se está bautizando ha entendido esto que estoy enseñando ahora, cuando lo he enseñado en otros lugares y lo han entendido, y cuando dicen esto públicamente, yo renuncio a todo señorío, a través del bautismo renuncio a todo señorío de mi pasado, literalmente se manifiestan los demonios, porque hasta los demonios entienden. Y alguno me dirá, sí, pero el pecador en la cruz del Calvario que crucificaron con Cristo. Él no se bautizó. Voy a repetir, el bautismo no te salva, no te limpia tus manchas. Es un anuncio de que estás cambiando de lealtad. El pecador en la cruz, cuando crucificaron a Cristo, no necesitó ser bautizado. ¿Por qué no? Muy fácil. Porque ya era un hombre muerto. Ya iba a morir, sí o sí. Renunciara a su pasado o no renunciara. Ya era un hombre muerto, ya estaba colgado en la cruz. El general romano que estaba ahí supervisando la crucifixión de Cristo y los dos criminales no iba a decirle, si tú aceptas a Cristo como el Señor y Salvador y renuncias a tu lealtad al César, te vamos a matar. Y él, ¿qué iba a decir? Ya estoy muerto, ya soy un hombre muerto, de aquí no me baja nadie. El poder de la lealtad, el poder del Evangelio del Reino, el poder del Evangelio que necesitamos predicar hoy en día. Y ese es el poder del bautismo. Es el decir, yo soy David, soy un ciudadano de España,
soy adicto a esto y al otro y al otro, pero aquí estoy, en estas aguas, por decisión propia mía, dispuesto a morir. Y la persona que ahora soy deja de existir. Y no es porque yo vaya a cambiar por bautizarme, no es porque yo vaya a cambiar por mojarme, es porque el hombre que yo antes era está a punto de morir y ser sepultado. Está a punto de morir, ¿me estáis escuchando? Y va a ser sepultado. El que va a salir de la tumba del agua no es el mismo que antes. Es una nueva criatura con una nueva lealtad al Rey de Reyes. Y toda mi alianza y toda mi fidelidad de ahora en adelante es para Él y para su reino. Y si tengo que morir por predicar ese reino, pues moriré. Porque para mí, como dijo Pablo, morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. No tengo otra opción, no tengo otra meta. Vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y en más de una ocasión le dice a los creyentes, a los hermanos, si fuera por mí me iría ya, pero por causa vuestra tengo que quedarme porque aún necesitáis que os enseñe un poco. Eran de un mundo nuevo, de un reino nuevo, de una fidelidad y una lealtad nueva. Y es por eso que eran perseguidos. La persecución es buena si viene por esta razón. Puedes ser cristiano porque toda tu familia ha sido cristiana, pero ¿cuántos están dispuestos a decir, Cristo es mi Señor y mi lealtad es Cristo y mi Rey es Cristo, no el gobierno, no la iglesia del hombre, no el hombre, no el sistema religioso, no el sistema social, no el sistema del mundo, no Satanás, ni siquiera yo mismo. Cristo es el Señor. Aunque sean poco lo que están predicando el Evangelio del Reino, si tu lealtad está puesta en Cristo y tú eres fiel hasta la muerte, vas a ver cómo Dios sacude tu familia, sacude tu ciudad, sacude tu comunidad, sacude tu nación. ¿Y qué es lo que estamos buscando, hermanos? Estamos buscando lo real. Estamos buscando que se conteste la oración de Jesús, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Vamos a ver.